Llega a la clase, hola, ¿cómo están? Y todo el rollo, yo voy midiendo el tiempo, ¿no? A ver, vamos a conocernos. Y empiezan, a ver, los veo aquí, prendan su cámara. Y yo empiezo a hacer unos corajes. Somos 30. En lo que cada se presenta, de menos si se tardaran un minuto sería media hora. Pero hay otros que se explayan y yo entre mí, si ya me sé la vida de todos y la mía, como que para él a qué le importa saber a qué nos dedicamos, si ya la institución ya le dio una lista de cuál es nuestra actividad que manifestamos. Entonces yo le digo, este es un cometiempo. Le digo, oiga, de por sí tenemos de 9 a 1, y si le suman a esto, es una nueva reflexión. No es regaño, ¿eh? Ayer me hablan y me hacen el favor de invitarme a un instituto que tiene más de 52 años en la cuestión fiscal. Y me dice, oye, Rubén, ¿nos puedes ayudar con un curso, una conferencia? Y yo le digo, sí, en Zoom no más de 2 horas. No, queremos 5. No, no sirve. Ya la pandemia se acabó. Y hago esta reflexión. ¿Cuánto es realmente lo importante en la capacitación? Si hay veces que hay un tema, yo lo puedo decir en 10 minutos. No necesito más. 5 horas es demasiado. Y uno tiene que, como si fuera crema o helado caliente, extenderlo en el comal. Y como a mí no me gusta perder el tiempo, por eso es que a veces doy un tema y otro y le sumo y voy bordando con cosas ahí de tips culturales o jurídicos. Pero realmente en la esencia no se necesita mucho en estos tiempos, porque empiezas con una tesitura y luego vas descendiendo y clásico, ya cuando va a ser el final, ya quieres dar lo que vas a ver y ya la gente está agotada mentalmente. Y luego si le sumas el letargo de la digestión, pues ni siquiera tienes el carácter de postre. Entonces la atención es captarla aquí. Vamos a comenzar. El tema que me pidieron, yo no le puse el nombre, era 7 errores. Y dije, ¿cuál será el primer error? Haber nacido en un país así, en una época así, porque si yo hubiera nacido en otra época sería multimillonario. Y lo decía hace poco en un foro. Los abogados que fueron tales en los años 50, en los 60, 70, 80, 90, pues tuvieron la fortuna de hacer dinero los que pudieron, los que las circunstancias se lo permitieron. Imagínense cuando ibas a San Dominique, a Santo Domingo, y llevabas no doble, hasta cuádruple contabilidad. Y comprabas facturas de verdad en papel. Y no había tecnología. Y no había una voracidad como el SAT. Había una humilde y sencilla y raquítica autoridad que la hacía de verificadora en el cumplimiento de obligaciones fiscales al azar. La Subsecretaría de Ingresos o las oficinas de rentas. Entonces todos los abogados que hicieron fortuna, qué bueno, ¿verdad? Y les puedo decir que son fortunas acaudaladas hoy en día de esos despachos que todavía siguen vigentes, porque pues vivieron una época que les permitió hacerse de recursos. Hay firmas de abogados aquí en México, algunas transnacionales, unas nacionales, que ya tienen más de 100 años y siguen teniendo el nombre, pero la calidad de sus integrantes, sin prejuzgar, no digo aquí, puede ser no tan valiosa como la de otros despachos de contadores o abogados, que tienen menor tamaño y tienen más calidad. Los demás solamente son nombre. Y hay empresas que tienen indicaciones de sus matrices internacionales para que sean esas 4 o 5 firmas las que auditen, revisen, dictaminen y opinen sobre las consultas planteadas. E internamente esas firmas tienen lineamientos para atender puros asuntos millonarios. Cuando son de otro monto, los desprecian. Y entonces
los que tienen amigos o somos amigos de estas firmas, pues ahí te pasan la basura, ¿no? Según ellos. Y los vas maquilando. Entonces te das cuenta que lo que vas construyendo en el tiempo es una imagen, es un crédito. Pero cuesta muchísimo más trabajo cuando no lo tienes hacerlo. Y en estos tiempos, ¿qué diferencia hay? Parece que doy el sermón dominical. Cuando voy a misa los domingos, así empieza el padre, me empieza a regañar. Pero hago de cuenta que Dios me mandó ese día específicamente con ese presbítero y me dijo, ve porque te quiero hablar. Y ahí voy a escuchar, ¿no? Y empieza el padre, organícense, no consuman vicios, sean medidos en el comer, en el beber. Y yo dije, puta madre, era para mí la misa. ¿Cómo supo que estoy crudo? Claro, ¿verdad? Entonces yo me estoy esperando la penitencia del padre. Ahí le llevo su pan con anís, cuando menos para que me dé una indulgencia ligera. Entonces, estos despachos vengo con este sermón porque hablar de errores, hablar de 7, ¿y por qué 7? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 500? ¿Por qué los más o los menos? Errores. Los errores se cometen todos los días. Y no solamente en la profesión, en la vida. Y esto lo conecto filosóficamente. ¿Es bueno o malo equivocarse? Hermanos, no. Y hermanas. ¿Es bueno o malo? ¿Quién es perfecto? Pero hay de errores a errores. Hay de faltas a faltas. Y de omisiones a omisiones. Y si conecto esta reflexión, yo les podría decir dos cosas. ¿Quién es quién para juzgarnos? Humana y profesionalmente. La diferencia entre las normas jurídicas a las que nos debemos y las normas morales, que son las que nos rigen en el actuar, en las jurídicas es la sanción, es la multa, es la prisión, y en las morales el reproche interno. El decir, hice bien, hice mal. Cuando sabes que eres el promotor que vende las facturas en tu cliente, cuando sabes que las estás contabilizando sabiendo su origen y que comes de ahí y que como no hay otra opción, pues le tienes que entrar y hacerte el tuerto. Entonces llegamos con un tema de que si los errores están sujetos a controles de ética y moral, y estas materias que nos las han querido inculcar, enseñar, decir desde la preparatoria o desde la primaria o secundaria, realmente sirven. Dentro de las consideraciones que tiene la norma de desarrollo profesional continuo, es decir, la colegiación de la contaduría pública, saben ustedes que están destinadas ciertas horas a la práctica de ética. Es decir, los programas de ética están dentro de la formación toral de la contaduría pública. ¿Y sirve la ética? ¿Realmente somos éticos? Somos lo que los griegos llamaban el ethos, la rectitud, la revisión interna. Entonces hay errores. Sí, se oye como eco de iglesia. Hay errores que puedes pasarlos inadvertidos, que sabes que no son tuyos, pero como que no los ves. Como que sabes que tendrías que denunciar porque se está cometiendo un delito al pagarle menos a los trabajadores o erosionar su salario base de cotización sabiendo que perciben otras cantidades. O cuando sabes que se están robando las retenciones de impuestos sobre la renta de sus salarios
y que le va a costar trabajo a esos trabajadores recuperar su saldo, porque va a decir, pues es que tu patrón, y aunque eso es ilegal, ya lo sabemos, porque no basta que el que debió enterar lo haya hecho para que se le niegue la devolución al trabajador, mientras la monserga que implica el reclamo, ¿qué? Entonces yo entro con esta reflexión. Para hablar de errores, no basta 7. Yo empecé a hacer nuevamente mis láminas, iba yo en el 517, dije, ya le voy a parar. Cuando menos termina en 7. Pero de verdad, dije, hasta para hacer un libro. Y dije, perdón, me equivoqué, yo no hago libros. Libros de verdad. No marmotrejos de impresión de tesis, sin metodología. Ya lo he dicho y me enoja. Para sacar libros, dudarían los que me conocen. ¿Que puedo sacar uno por semana? No. Me gusta escribir, lo hago. Pero ¿qué les voy a aportar? Lo he dicho muchas veces irónicamente. Solamente 3 personas no han escrito libros en la vida: Jesús, Sócrates y yo. Fíjense, Jesús no escribió un solo libro. Y lo narran los evangelios. Y el libro más sagrado, que es la Biblia, tampoco da cuenta de eso. Sócrates, donde la filosofía se divide en los presocráticos y los socráticos con Sócrates, nadie le puede atribuir una sola obra a Sócrates, porque los que escribieron fueron los que fueron sus alumnos, Platón y a su vez Aristóteles. Esos sí escribieron. Entonces, ¿qué escribimos? Yo lo decía en un foro muy privado hace unos días. Es que hay que revisar qué se escribe, porque hay promociones de hasta de 100 pesos hacer un libro y te lo colocan hasta en Amazon y ahí te llenas la boca presumiendo de libros si no tienen calidad metodológica. A propósito de libros, hay uno que les quiero recomendar. Nunca recomiendo libros, les consta, a menos que sepa que, en mi opinión, tienen calidad. Persona jurídica, responsabilidad penal de las empresas y el criminal compliance. Para mí, el mejor doctrinario en materia penal y procesalista, Miguel Ontiveros Alonso. Una de las obras, de verdad, que para mí yo lo llamaría, pues una casi Biblia jurídica en ese tema. Ahí están varias editoriales. Esta es Flores Editores. Es una editorial muy apegada a la cuestión jurídica. Pero en este libro nos narra cuestiones con metodología muy clara. No de esos libros que no por su tamaño aportan. Habría que ver quién escribe, con qué tesitura, con qué metodología de investigación científica y cuáles son las fuentes que consulta. No nada más es abrir y tener páginas impresas robándose los criterios o precedentes judiciales, rellenándolos con esponjitas, sin aportar ningún criterio, sin hacer nada nuevo. Yo creo que hoy hablamos de los libros porque quien escribía, los que estudiamos hace ya muchos años, con libros de editorial Porrúa, jurídicos, y que esos ya no hay. Y hablo esto en torno al Día del Abogado, que es mañana. Allá afuera hay unos canastos por los que quieran aportar algo. Ya no se escriben libros. Hoy hay otras formas de trascender, de aportar. Antes, porque no había redes sociales, no había canales de YouTube, no había blogspot, no había redes sociales como las conocemos hoy.
Pero también esa es una forma de dejar testimonio. Es una forma de trascender, no solamente por leer, por escuchar y lo más importante, como hoy, estar aquí. ¿Qué otra discusión? ¿Qué tan buena es la capacitación por Zoom? ¿La virtual o la presencial? Esto que yo tengo de contacto con ustedes no se logra por ningún medio todavía, aunque me pusiera un casco de realidad virtual. Ver cuando bostezan, sus gesticulaciones cuando ríen, las mentadas cuando los agarro con los ojos y la boca entre dientes. Eso es único. ¿Y saben qué? Nunca va a cambiar. El contacto humano es necesario para el aprendizaje, siempre. No es lo mismo estar escuchando las voces, ese ruido hermoso del café, el cuchareo, los sorbos, el cuchicheo de... Eso es único. Y de verdad, para cuando yo ya no esté y que ya no esté en estos foros, pues recordar que siempre hay formas de trascender. Y la mejor forma es que sean reflexivos siempre, que construyan y que no se queden con lo que uno dice al frente. Porque ustedes y yo tenemos las mismas capacidades. No hay ninguna diferencia el que yo tome el micrófono y sea el centro de la atención hoy. Lo único que vengo a hacer es compartir mi punto de vista, pero es tan valioso como el suyo. Tan valioso como cuando firman o recomiendan a sus clientes lo que tienen que hacer. Así de valioso. ¿Cuál es entonces ese diferenciador? No hay cursos. No hay cursos para aprender todo lo que se necesita en la vida. Toda la vida es un constante aprender. Yo no lo sé todo, ni siquiera. Ayer escribí en mis redes sociales. Dije, tengo que leer algo agradable. Y me puse a leer nuevamente a Sor Juana Inés de la Cruz, que siempre la leo muy constantemente. Y dice esa frase que la puse en redes sociales. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y dice otra frase. Daría todo o la mitad de lo que sé por la totalidad de lo que ignoro. Y es que todos los días aprendemos algo. Yo he ido a foros y de verdad que me llevo muchísimo aprendizaje. Exploro y digo, Dios mío, aunque me estuviera clavando 5 o 7 horas en internet, en el Facebook, no acabaría. Y se vuelve un vicio interminable. Entonces, cuando me puse a estudiar para este evento con ustedes, porque es a quienes les debo respeto y gratitud, me puse a investigar si era oportuno hablar de errores. Y es que el cerebro entiende cuando es en sentido positivo o negativo. ¿Por qué no poner los aciertos que descuidamos? O nuevas áreas de oportunidad. No, porque el impacto cerebral es otro al decir errores que provocan esto. Y fíjense, empiezo. Esta nota la utilicé con ustedes por ahí de marzo. Acabo yo de llegar de Europa, de Salamanca, y se publicó. Sí, de España. No, esta es noticia de aquí de México. Esto es de febrero de este año. Utiliza SAT, inteligencia artificial, contra evasores. Era la primera vez que públicamente se anunciaba esta situación. Y nosotros ya la imaginábamos, con esto convalidábamos esa situación. Entonces ya descubrí la cajita mágica por la cual puedes descubrir cómo me estoy comportando fiscalmente en el cumplimiento de obligaciones formales y las de pago o entero. Y hoy que ya está normalizado, yo no voy a decir como otros que dicen, no se está hablando de este tema, yo soy el primero que lo va a decir. Me enojé con mi maestro ahora en la clase que tuve, porque dice, hay un dicho. Yo entre mí, ¿cuál dicho?
Es una frase bíblica atribuida al rey Salomón que dice, nihil novo sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol, en el libro de Eclesiastés 9. Bíblicamente el rey Salomón dice, nada de lo que ha sido dejará de volver a ser, porque lo que es ya fue y será. No hay nada nuevo bajo el sol. O si vengo de sacerdote, oye. Es que estudio teología y filosofía, entonces son los que se la van pegando a uno de reflexiones. Entonces, si no hay nada nuevo bajo el sol, nadie podríamos decir algo que estemos descubriendo. Y les digo que todos los días se aprende. En uno de los chats de los foros a los que me hacen favor de agregarme en el WhatsApp, llegó un libro, quien guste se lo puedo compartir, de la inteligencia artificial, de 1988. Zoom. Dije, ven cómo estoy, güey. Creemos que estamos hablando de algo nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues que me empiezo a devorar el libro y dije, Dios mío, es un adelantado a su época. Es un iluminado. Imagínense cuántos años atrás ya hablar de esto. Y dije, no, esto es oro molido. Yo he investigado, no encontré libros con esa expresión. No estoy hablando de que se refería o como que nos daba a entender. No, así textual, las dos palabras, inteligencia artificial. Entonces no es nuevo el tema de la inteligencia artificial. Ya existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que el contexto en el que lo estamos escuchando, pues no era tal. Y si esta es una herramienta tecnológica que utiliza el SAT, entonces es momento de mirar hacia atrás, nuevamente, ¿verdad, Salomón? Porque lo que ya fue, es y siempre será. Y eso es cierto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Regresar, valga la expresión redundante y cacafónica, regresar al pasado. Ir a los orígenes, porque ahí quizás estén las respuestas de lo que creemos que no está escrito o resuelto. Y nos toca ser diferentes. En esa misma clase que les comento que tuve la semana pasada, el maestro pone una imagen atribuida a Salvador Dalí, que es una imagen famosa donde está una cruz, un Cristo mirando hacia abajo. Y él nos decía, porque es un tema de la metodología de investigación que estamos viendo para la tesis doctoral en el segmento, que habría que discutir entre ser genuino, tener una visión distinta de las cosas y realmente ser el primero en algo que no se había dicho. ¿Quién hubiera imaginado, según Dalí, pintar un cuadro en la perspectiva de alguien que está abajo y él mira hacia abajo? O alguien que está abajo mira hacia arriba, el Cristo. Regularmente tienes imágenes de frente, de lado, pero nuevamente entra así y otra vez. No. Y me amarré las manos y la boca, me la vendé así rápido desde las manos. Dije, no voy a hablar, no voy a participar, ya les caigo gordo a mis compañeros. Pero ¿cómo permito este atropello? Doctor, con todo respeto, el año pasado estuve en Londres, visité una exposición temporal de Dalí, he viajado en algunas otras pinacotecas y creo que hay una equivocación. La obra no es de Dalí. Dalí se inspiró en el santo Juan de la Cruz, quien tuvo una revelación divina y sobre un lienzo dibujó una cruz con el rostro de Jesús hacia abajo. Entonces nadie dijo nada, pero sé que me odiaron. ¿Qué diferencia habría entre esa información que nos estaba presentando él y la que llego yo y lo contrasto y es el maestro?
Para mí 2 cosas. Una, no des por sentado nunca que lo sabes todo. 2, antes de decir algo que crees que es único, investiga. 3, si aún así tienes dudas, es mejor revelar que no es cierto o que está totalmente comprobado. Pero no asegures. Y sobre todo, más importante, no creas todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que dicen. Debes explorar per se ese don de comprobar lo que se ha dicho. Es un maestro. La ventaja de estar aquí al frente es que yo seré el que lo sabe todo, a menos que alguien de ustedes me demuestre lo contrario. Y tiene toda la razón. En un mundo fiscal donde todos tenemos razón, las opiniones son todas iguales, habría entonces que discriminar quién tiene autoridad, quién tiene credibilidad, quién tiene la trayectoria para tener una aproximación a lo que creemos o a lo que deberíamos de dudar. ¿Por qué? Y eso lo resuelve Hans Kelsen en una obra que se llama ¿Qué es la justicia? Se las he recomendado 1000 veces, hoy se los vuelvo a decir. Lo pueden leer en 2 días. Y Hans Kelsen dice, las injusticias de la naturaleza. ¿Por qué 2 personas que son iguales, que se han preparado, que tienen los mismos dotes, por qué la naturaleza les juega un diferenciador? ¿Y tú sabes cuál sería el diferenciador con tu competencia? ¿Sabes quién es mejor, tú o el otro? ¿O por qué el otro es mejor que tú o viceversa? ¿Qué crees que sea tu fortaleza? ¿Cuál crees que sea tu debilidad? Porque si no nos conocemos, como decía Confucio, si no te conoces a ti mismo, no puedes conocer a los demás. Primero nos tenemos que conocer nuestras limitaciones, nuestras capacidades y de qué estamos hechos. Porque a lo mejor en la vida hemos tenido suerte, si creyéramos en la suerte. Cuando llego al tema y digo otra vez, errores. Fíjense todo lo que estuve desde hace 15 días preparando para ustedes. ¿Qué tal si ya no los vuelvo a ver? Y dije, antes de hablar de errores, voy a pasar esta lámina. Errare humanum est, sed persevera diabólico. En latín, errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Esta frase la tengo presente todos los días. Errar es de humanos, pero ser necio te vuelve pendejo y terco. Esto ya no es latín, este es español de barrio. O sea, te perdono una vez tu falta, pero 2, no manches, ya, vuelve a nacer. Y dije, no solo en lo profesional, en lo personal. Mi amor, te engañé con otra mujer. Fue un error, lo sé. Pero aprendí que es de humanos errar. Me equivoqué. Comí del fruto prohibido y ajeno. O igual, ¿verdad? Siendo equilibrados, la mujer al hombre. Marido, te engañé, me equivoqué, erré. Soy humana. Discúlpame. Hay errores que son, otra vez filosofía. ¿Les gusta filosofía? Errores que son perdonables o susceptibles de la disculpa. Y es lo mismo perdonar que disculpar. Y cada uno